Se estima que el 75% del léxico o vocabulario actual de la lengua española proviene del latín heredado del antiguo Imperio Romano. Pero resulta que muchos de los vocablos latinos, a su vez, proceden directamente del griego, haciendo que en total aproximadamente un 20% del vocabulario en español provenga del griego, ya sea de forma directa o a través del latín. Con este video aprenderás a identificar muchas palabras que usas a diario y que proceden de las lenguas helénicas. Recordemos que un sufijo es una partícula o morfema que se le agrega al final de una palabra base o raíz para formar una palabra nueva con un significado diferente. Dicho esto, demos inicio a nuestra lista. Número 1. Arquía. Este sufijo, que a su vez se compone de la palabra arcos, que significa orden o gobierno, y la partícula ía, que quiere decir cualidad, da origen a palabras como monarquía, del griego monos, que significa único, es decir, regido por un único gobernante. Anarquía, del griego an, que quiere decir sin, traduce sin gobierno. Otro ejemplo es jerarquía, de la raíz griega hieros, que significa sagrado o divino y que traduce literalmente orden sagrado o estricto. Este sufijo también está presente en las palabras patriarca, jefe masculino de una comunidad, y oligarquía, poder político ejercido por un grupo minoritario. También vemos esta raíz usada como prefijo en arqui, que designa el principal, como arquitecto, constructor principal, arquidiócesis, la diócesis principal, o arcángel, el ángel principal. Número 2. Atra. El sufijo atra procede del griego iatros, que significa médico. De esta manera cobran sentido muchas palabras como pediatra, de la raíz griega pais o paidos, que quiere decir niño, por lo que pediatra es el médico de los niños. Psiquiatra, cuya raíz psique significa alma, traduciría literalmente médico del alma. Geriatra, por su parte, procede de geros, que quiere decir vejez, y así geriatra significa médico que se ocupa de las personas de la tercera edad. Asimismo, se derivan las palabras pediatría, ciencia que se ocupa de la medicina de los niños, psiquiatría, ciencia que trata las enfermedades mentales, bariatra, médico que trata la obesidad, etc. Número 3. Cracia. Este sufijo procede del vocablo griego kratos, que traduce gobierno o poder, y se encuentra en gran cantidad de palabras en nuestro idioma, como en aristocracia, de la raíz aristos, que significa lo mejor o excelencia, por lo que aristocracia se traduce como gobierno de los mejores, aunque también se ha extendido su significado a clase noble de una nación. Democracia proviene del griego demos, que significa pueblo. Así, democracia es el gobierno del pueblo. De este sufijo se forman otras palabras como demócrata, partidario de la democracia, burócrata, partidario de la burocracia, etc. Número 4. Fobia. Fobia proviene del griego phobos, que quiere decir odio, repulsión o miedo, más el sufijo ia, que quiere decir cualidad. En la mitología griega, Phobos era el dios del miedo, hijo de Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor. En psicología se utiliza el sufijo fobia para describir el miedo insano y excesivo, como en las palabras aracnofobia, del griego aracne, que significa araña, siendo el miedo a las arañas. Acrofobia
procede de la raíz acros, que quiere decir altura, siendo el horror de las alturas. O claustrofobia, que procede de la raíz latina claustrum, que significa cerrado, y se traduce como miedo a los espacios cerrados. En medicina, fobia se usa como sinónimo de aversión, como en fotofobia, de la raíz fotos, que quiere decir luz, es decir, aversión o intolerancia a la luz. Otras palabras derivadas de fobia son aerofobia, miedo a volar, sinofobia, miedo a los perros, agorafobia, miedo a los espacios públicos, etc. Número 5. Geno. Este sufijo proviene del griego genes, que quiere decir origen o nacimiento, misma raíz de palabras como génesis, generación o genoma, y está presente en las palabras electrógeno, del griego electrón, que significa ámbar, pero está asociado a la electricidad, ya que William Gilbert, quien acuñó este término, descubrió esta propiedad frotando el ámbar. Electrógeno significa generador de electricidad. También podemos citar la palabra hidrógeno, de la raíz hidor, que significa agua, y traduce generador de agua, y es lógico si recordamos que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Otras palabras derivadas de este sufijo son alérgeno, generador de alergia, o criógeno, del griego antiguos krios, frío, que significa generador de muy bajas temperaturas. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. Grafía. Proviene de la voz graphein, que quiere decir escribir, y el sufijo ia, que significa cualidad. De aquí se originan numerosas palabras en español como caligrafía, de la raíz griega kalos, que significa hermoso, es decir, el arte de la escritura bonita. Cartografía, que proviene de la voz chartes, mapa, y se refiere al arte de trazar mapas. O la palabra ortografía, derivada del griego ortos, que significa recto o correcto, por lo que ortografía es la cualidad de escribir correctamente. Otras palabras derivadas de grafía son topógrafo, persona dedicada a describir o delinear la superficie de un terreno, y autógrafo, que está escrito de la mano de su propio autor. Número 7. Logía. El sufijo logía procede del griego logia, que quiere decir ciencia o tratado, y está presente en casi todas las ramas de estudio, como la biología, de la raíz bios, que significa vida, ciencia que estudia la vida. Etimología, de la voz étimos, que traduce verdadero, por lo que etimología es el estudio del verdadero origen de las palabras. O dermatología, que proviene del griego dermatos, que significa piel, es decir, el estudio de la piel. Otras palabras asociadas a este sufijo son zoología, el estudio de los animales, bacteriólogo, persona que estudia las bacterias, etc. Número 8. Patía. Este sufijo proviene de la raíz griega patos, que significa enfermedad o padecimiento, más el sufijo ia, que significa cualidad. De aquí se forman numerosas palabras como cardiopatía, del vocablo cardia, que quiere decir corazón. Así que cardiopatía es una enfermedad del corazón. Neuropatía, que proviene del griego neuron, que quiere decir nervio, o sea, enfermedad de los nervios. O la palabra nefropatía, asociada al vocablo nefros, que significa riñón, por lo que es una enfermedad del riñón. Este vocablo también origina otras palabras como psicópata, del griego psique, que significa alma o espíritu, y se refiere a una persona de personalidad trastornada. Número 9. Scopio.
El sufijo scopio procede de la raíz griega scopein, que significa mirar u observar. De aquí se conforman numerosas palabras como microscopio, de la voz micro, que quiere decir pequeño, así que literalmente traduce aparato para observar cosas pequeñas. También encontramos la palabra telescopio, de la raíz tele, que significa lejos, por lo que telescopio es el aparato para ver lejos. Otras palabras de esta familia son hematoscopia, examinación de la sangre, helioscopio, aparato para observar el sol, caleidoscopio, aparato que forma imágenes simétricas y bellas, entre otras. Número 10. Osis. Este sufijo de origen griego proviene de su homónimo osis, que puede significar formación o enfermedad según el uso. Ejemplos de palabras con este sufijo son artrosis, del griego artron, que significa articulación, por lo que artrosis quiere decir degeneración de la articulación. Tuberculosis proviene de la voz latina tuberculum, que significa pequeña protuberancia, así que tuberculosis traduce literalmente formación de tubérculos y se justifica con la presencia de granulomas principalmente en los pulmones de quien la padece. Como ejemplo final tenemos la palabra mitosis, de la raíz griega mitos, que quiere decir tejido, y se refiere al proceso de formación de dos células nuevas con la misma información genética de la célula originaria. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!